Ahí es donde aparece el Instituto Marco. Correcto. En ese momento es cuando vemos la necesidad de que el acceso a la gente, que queremos, no podíamos soñar si no se tenían los recursos y a veces la competencia con una población tan heterogénea académicamente, el quererla nivelar para que tuvieran las mismas posibilidades, era la idea. Lo empezamos nosotros a mover en un punto muy alto que fue la carrera de salud. El Instituto Marco nace como premédico, nace precisamente porque era un complemento. Las ciencias para mí ha sido el fuerte y yo dije, carajo, qué mejor que muchos compañeros pudieran y muchos muchachos pudieran tener acceso. Y lo fuimos logrando, doctor, lo fuimos logrando. ¿Cómo funciona académicamente, Marco? Yo me inscribo, ¿cuánto tiempo antes? ¿Cuánto dura el programa? Mire, nosotros hacemos 2 programas de acuerdo a las veces que se practica la prueba en cada año. Se practica en dos veces dos jornadas, ¿sí? Entonces, iniciamos un programa que las matrículas empiezan el año anterior porque es un programa que es nacional, viene gente de todo el país. Ese programa nosotros lo iniciamos los primeros días de enero y nos toca hacerlo intensivo porque la prueba es para marzo. Va para marzo, entonces eso toca trabajarle 10 horas diarias. 10 horas diarias. 10 horas diarias, sí. Sobre todo por lo que le decimos ahorita, es cambiarle totalmente el chip de lo que él trae por la competencia, por el saber hacer, por situacional, entrenarlo para manejo de tiempo, para manejo de habilidades mentales, de que aprenda a verlo de otra manera. ¿No se revienta el muchacho? A veces ellos, pero yo siempre he sido confiable y amiguísimo de que hay un potencial en la juventud, un potencial grandísimo, pero a veces dejamos pasar de alto y no somos capaces de estimularlo. A veces se pasa el colegio en alto y ellos cuando se ponen a tope, ellos rinden, les gustan y tenemos una experiencia muy hermosa que es que a pesar de que es tan duro, 3 meses, y ustedes dirán 10 horas, pero terminan viendo al instituto como una familia, como su casa, y no se quieren ir. Al final no se quieren ir porque sienten la recompensa de recibir lo que no recibieron en toda la secundaria en tan poco tiempo y se sienten tranquilos y optimistas. No se compite por un diploma, por nada. Nada. Ellos saben que el tremendo es el ideal de llegar a ese puntaje. Entonces nosotros lo que hacemos es que en las simulaciones les vamos transmitiendo la confianza, lo que llamamos los exámenes simulacro. Ahí cuando ellos se les va calificando, ellos se van sintiendo que van viendo el progreso, hasta que se sienten identificados con cuál es la causa y a dónde tienen que llegar. Eso ha sido exitoso. ¿Sí? Yo sigo pensando, yo miro por ejemplo en Zapatoca, sí. Los maestros de Zapatoca. Son personas muy honradas, son personas muy decentes, pero yo pienso que esos maestros no tienen la capacitación de hacer eso exactamente. Tienen la capacitación de enseñarle geografía y matemáticas y estas cosas, pero la de relacionar, la que el muchacho relacione, por ejemplo, la misma relación con la tecnología, no la conoce. Y estamos lanzando unos muchachos a un mundo de esos donde los cogen y los vuelven ropa de trabajo en 5 minutos. Sí, en 5 minutos y hoy estamos enfrentados a que nos sale un muchacho y cuando, oh sorpresa del mundo, que el muchacho tiene que volverse autodidacta. Tiene que él mismo crear cómo llegar a la educación que supuestamente ya recibió, pero él, como le decimos, no le sacó el nutrimento porque creyó que nunca iba a necesitarla y así se lo hicieron saber. Y entonces él se conformó con que pasaba sus notas, pasaba sus logros, pero la esencia de saber y sobre todo de poder tener la agilidad, porque estos son carreras contra el tiempo, carreras contra el mismo nerviosismo de tener que definir y definir de la mejor manera. Antiguamente educarse era una obligación. Hoy los muchachos buscan la educación o toca todavía llevarlos a la brava al colegio. No, ellos ya saben, por ello el cliente, ya sea el cliente y ellos saben con sus compañeros, ya ellos nosotros, por ejemplo, la publicidad es muy baja por eso, porque ellos mismos, ya las generaciones, quienes han estado, los hermanos, ya se encargan de decirle directamente, muchacho,
bueno, voy a hacer esto, y él lo está practicando ya desde 9º grado, y cuando menos nos damos cuenta arrastra a la mitad del salón ya para que ya lo tiene convencido él solito de que se lo va a llevar para allá. ¿Y por qué? Porque ya les han hablado que se le cambia, ha sido más como una educación del entorno familiar dentro de las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, y ya el resto de generación. Y entonces vienen quiero hacer Marco algún día. Hablamos de 2 ciclos, uno el de enero sí. a marzo. Y el otro es el de los bachilleres, los muchachos bachilleres, los que están haciendo un 10º grado, porque es que este primer ciclo, ¿para quién es? Como en Colombia tenemos los 2 tipos de bachillerato, pero el calendario B es muy poquitos colegios, sí. Pero el IFES da la oportunidad para aquellas personas que no sacaron el puntaje, lo puedan volver a repetir, suban y puedan competir. Entonces a ellos se hace ese calendario que llamamos B, que es de enero a marzo. Yo puedo presentar el IFES todas las veces que pueda. Todas las veces. Aquí hay un ejemplo, mire, lo he presentado todo el tiempo. Bueno, sí, te lo presentan claro, con los muchachos. Claro, entonces como tenerles ese margen de confianza, de familiaridad, y ellos saben que no están diciendo mentiras, porque yo les digo, esto fue así, y hacemos un diagnóstico con los docentes hacia dónde hay que llevar la idea. Usted que ha presentado varias veces el examen, ¿qué tanto cambia un examen con respecto del otro? Va cambiando. Hoy en día inclusive se ha tratado mucho de fortalecer esas cuestiones, evitar al máximo la memoria, evitar la copia, y entonces se están diversificando. Dentro de una aplicación se generan N exámenes diferentes para que el muchacho tenga distintas situaciones de cómo, obviamente son cosas que un software los va calibrando. ¿Para qué? Para que no haya desventaja a la hora de calificar, de decir a este le añadí las preguntas más difíciles, a este la más fácil. No, eso está equilibrado. Hay unas fáciles, unas difíciles, pero son diferentes para evitar fraude, para evitar ¿Quién hace esas preguntas? Directamente el IFES forma un banco de preguntas a base de consultorías con las universidades pedagógicas, docentes en pedagogía en las diferentes universidades se apuntan por concurso a formular preguntas que posteriormente pasan unos filtros dentro del IFES. Esos filtros es depurando para ver el tiempo, la dificultad, la medición, el grado de error, y posteriormente que se han filtrado se hacen pruebas piloto con unos grupos pequeños de estudiantes, y si la pregunta en la calificación acierta, se ve que la pueden resolver, que tiene éxito, que no tiene error, se lanza posteriormente dentro de las pruebas de estado. O sea que el IFES tiene un banco de preguntas. Sí, que constantemente lo está alimentando. Y puede salir, por ejemplo, en el IFES de este año, preguntas que salieron en el IFES del año pasado. Sí, doctor. Hay una cuestión que es muy interesante, y yo les he dicho a los muchachos, a veces ellos es buscando la forma más fácil, ¿no? Ay, sí, mire el texto, ¿no? Ahorita, en la prueba de ahorita, el texto igualito, pero cambiaron las preguntas. Entonces ellos querían que el texto más las preguntas. Entonces yo le digo, no, porque es que ahí es donde está la clave. Si usted se apodera de la información del texto, es capaz de desarrollarlo, el IFES generalmente cuando formula y recibe una lectura, la recibe con 15, 20 preguntas. Él divulga en un examen 7 preguntas, usted lo estudió, lo aprendió ahí, pero las otras 8 las guardamos para un próximo examen. Usted coge el muchacho virgen y lo entrega. Sí. Nosotros lo cogemos y lo empezamos haciéndole lo que llamamos un bachillerato en compota, se puede decir, de dándole la información y la temática, pero con una escala. ¿La escala en qué consiste? En que se le da un fundamento teórico a él primero de qué es lo básico, y se le empieza a entrenar con talleres, con guías, con diapositivas, y se le empieza a dejar como actividad, y posteriormente lo empezamos a engranar con pruebas prepiloto hasta llegar a la prueba definitiva. O sea que ellos presentan con ustedes un pre-IFES. Correcto, es lo que llamamos los simulacros. Los simulacros. Sí, es sentirse en el mismo examen, el mismo día, con la misma cantidad de preguntas, con el mismo formato de cuaderno. O sea que usted también tiene un banco de preguntas. Correcto, ese es el trabajo de nosotros, ponernos a elaborar en base a las cosas que están ellos formulando, ¿no? Elaborarles. Ese es el fondo. Ese es el fondo. La forma. Marco empezó en una casa. Quizás eso, y ahí vamos a estar para la pregunta que me lanzaste inicialmente de los fracasos y de las cosas. Sí. Inicialmente nació con el compañero que le cuento de que hoy en día es médico y que lleva la segunda parte del nombre, el doctor Ramiro Corso.
nació que el papá de él trabajaba en el Instituto Tecnológico, Damaso Zapata, el tecnológico que llamábamos que era la lumbrera. De los hermanos de La Salle. Eso, los hermanos lasallistas. Allá, a nosotros una vez en una oportunidad, el papá laborando, fuimos a pedirle al hermano rector de que nos facilitara las aulas los fines de semana para poder preparar los muchachos. Él dijo que sí, que miráramos el proyecto a ver cómo nos iba, a cambio de una contraprestación allá de unos útiles para el colegio. Y ahí arrancó la idea, ¿sí? Posteriormente, después de que se nos convierte esto un poco ya más grande y hay más credibilidad, era buscar el sitio donde, y ahí fue donde aprendí las experiencias de qué es la empresa. Y encontraron el sitio. Encontramos el sitio, pero con unas debilidades que a largo tiempo fueron pagadas por la misma juventud de uno y las mismas exigencias de los mercados lo hicieron a que las cosas no se dieran en un comienzo como uno quería. ¿Una casa en? Nosotros tomamos una casa, inicialmente la tomamos arriba en la calle 35 con 28 cerca a la Concha Acústica, Sí. ¿sí? Por ese sector, Sí. ¿sí? Pero las casas, ahí fue donde aprendí como empresario, las casas en arriendo, cuando uno monta una cuestión y la acredita y ya ve, entonces empiezan a eso y quieren es que uno con el arriendo que quiera comprar la casa. Entonces, cuando uno no tiene la disposición, eso lo aprendí, eso fue una técnica empresarial gigante que yo se la transmito, ¿sí? Y quizás cosas como Arturo Calle, y ahí lo aprendí mucho, ¿sí? Cuando tengas la base y eso, compras la casa. Porque la casa, para nosotros, el tener un sitio fijo nos permite a nosotros ser muy flexibles con los horarios, tener los muchachos en las horas que sean, y eso fue para nosotros tremendo. ¿Y consiguieron una casa en la? En la calle 35 con carrera 28. No, pero después la casa que ya compraron ustedes. Esa ya, yo de ahí me trasladé al sector de San Alonso. ¿Sí? Y finalmente fui a parar hace unos 10, 12 años, fui a parar en la que es hoy la sede. ¿Sí? Una casa vieja. Una casa vieja, se empezó a adecuar, se hizo con un primer nivel y hoy en día ya es un edificio. Ya es un edificio. Un edificio. Y inclusive las cosas del mismo mercado lo llevan a uno a pensar, porque dentro al respaldo de la misma casa, que son las casonas antiguas, existía otra casa idéntica y hoy en día está que esos que eran de los abuelos y las tradiciones se mueren, se van, venderla, edificio. Entonces yo dije, edificio atrás, edificio a los lados, no sirve porque nos ahogan. Entonces vamos a hacer la propuesta de que Marco sea una manzana. Y tenemos entonces la manzana completa. Ya tienen la manzana completa. Entonces hay dos entradas, carrera 25 y carrera 26. Y tienen salones y tienen... Sí, siempre acostumbramos nosotros, fue una idea de romper con los esquemas de enseñar. Al principio fue una cosa, mientras nos acomodamos, tremendo, de calor, de mucha gente. Hoy en día aprendí yo el concepto de manejo de aula magistral. El aula magistral con toda la tecnología es la cosa más deliciosa que hay. Donde tenemos nosotros el hecho de tener un sonido limpio, tener una cosa con aire acondicionado industrial, sistemas de monitoreo de cámara, tener unos monitores que cada 3 metros o cada 2 metros le estamos proyectando lo que está en el tablero, hablando el expositor. Es como una videoconferencia gigante donde tenemos todo el público a nuestra merced y cautivando durante 2 horas. ¿Y en el aula grande caben cuántas personas? Pueden caber, doctor, en un aula grande de 150 a 200 muchachos. 200. Cómodamente sentados y dedicados a estudiar, ¿sí? Con su aire acondicionado y aprendiendo, tomando notas de lo que ellos creen que es importante y practicando. Y aparte de eso, ¿tienen otra actividad distinta? ¿Arriendan? No, estamos precisamente dentro de esa propuesta que inclusive hay colegios de calendario B, que tengo una propuesta precisamente ahora en Bogotá. Quieren mucho el sistema de que lo hagamos una parte virtual, ¿sí? La parte por digamos, llegar y poderlo dar en clases, en videos, en eso, y posteriormente que ellos vayan y presenten el mismo examen y calificar. Es decir, se está diversificando como el reglón, ¿no? Entonces queremos de que de pronto en unos añitos lo hagamos
no muy lejos, lo vamos a hacer virtual porque para allá tiende el examen. El examen se va a hacer virtual, el chico tiene que contestarlo en la computadora y de una vez va a tener el resultado. Entonces en esas plataformas estamos nosotros trabajando para que esa pueda ser una opción. Hay que cada vez facilitarle más a ellos las cosas. Nos queda muy poquito tiempo. Sí. Pero aparte de esa parte de marco, usted tiene otra actividad, usted es ganadero, usted es... Sí, son desde los proyectos que siempre he querido formar el proyecto agroindustrial. Tengo una finca y ha sido como una herencia y ha sido un karma de inversión, pero ya ahorita ya con los estudios míos y complementado con un grupo de ingenieros, queremos formar las frutas, que es otro de los boomings, las frutas tecnificadas para exportar, especialmente maracuyá y limón Tahití. Entonces en eso también le estamos trabajando, ya ese es otro reglón que me le estoy dedicando. Hoy ya no se siembra mucho a campo traviesa, se siembra en viveros. En viveros con el agua necesaria, las condiciones fitosanitarias necesarias, porque el no es ir a vender, sino que es que afuera la gente cree que es que van a soltar los euros y las consignaciones facilito. Es unos requisitos internacionales para sacar una fruta limpia, impecable y que sea de aceptación en los mercados y ganar ese prestigio a base de puntos para un exportador. Es tecnificada con todos los controles sanitarios, y eso es lo que desafortunadamente no hacemos en la mayoría de nuestras frutas. Y aparte de eso tiene otro negocio, tengo entendido. ¿No tiene una cosa veterinaria? No. Ahorita estoy centrado en esos dos proyectos. En esos dos proyectos. ¿Qué hay en el futuro tuyo? Yo en un futuro, pues, o sea, ya nosotros, ya también se cansa uno, hay que ir delegándola a generaciones, pero me veo transportado a ese plan agroindustrial y a poder formar descendencia del mismo instituto, pero ya con la parte tecnológica. Llevar la gente hacia allá. Hacia allá. Ya no solamente preparando los CISPES, sino preparándolos para la vida. Sí, inclusive existe demasiado el hecho de poder formar dentro del mismo centro, que le podamos prestar los servicios de poder dar conferencias, de manejar eso como auditorios para diferentes tipos de actividades, ¿sí? Y las propuestas estamos abiertos a escucharlas. Propuestas tecnológicas, propuestas de programas, de eso que se puedan prestar y optimizar más el espacio que tenemos. ¿Tiene quien lo reemplace en un momento determinado? ¿Tiene herederos? No, solamente mi hija, pero aún todavía estamos cocinando a ver porque no tiene ni 15 años. Claro, está todavía, todavía hay la posibilidad. Pero sí de pronto con los compañeros que hemos hecho trabajo. Carlos Eduardo es un hombre feliz. Feliz porque sencillamente dicen que uno recibe remuneración y tiene vida por hacer algo, y lo que yo hago es lo que me gusta. Entonces yo no puedo pedir más, doctor. En mi parte espiritual lo manejo como una bendición de Dios. Además de que en la vida fue un reto para mí. Fue un reto para mí porque siendo introvertido de estudiante, dar un salto de poderme desempeñar ante la gente y poder dar lo que tenía dentro, eso para mí ha sido cristalización de un sueño. ¿Se siente realizado? Y entonces me siento plenitud y con muchas ganas. Con muchas ganas, todavía muchos sueños. Muchas ganas, muchos sueños, porque veo que hay mucho por hacer. ¿Y tiene la vitalidad todavía? Sí, y las ganas, sobre todo la voluntad de quererlo hacer, y porque veo que la gente ha sido muy agradecida. He recibido bendiciones de ellos de muchas formas, y hoy verlos en diferentes campos y que me recuerden y que recuerden al instituto con mucho cariño y que me sigan dando las gracias, eso llena. Carlos Eduardo Marín Herrera, un triunfador. Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes también aquí por invitarme a su programa. Muy contento de haber departido y contarle a la gente que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo a los jóvenes, que hay muchos caminos buenos. Y a ustedes, muchas gracias.